Señor y Padre nuestro que moras en el cielo, agradecidos estamos en este momento porque tú nos das vida y salud, porque tú nos mantienes con vida, Señor. Te damos gracias en este momento porque permites acercarnos delante del trono de tu gracia en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y venimos, Señor, para poner en tus manos a nuestro hermano Francisco Paz, a su esposa, Señor, la hermana Vita, Nadia, Señor, que van a estar viajando el día de mañana. Un viaje, Señor, largo, un viaje riesgoso, Señor, sin duda, por lo largo, Señor, por las muchas horas que pasarán en carretera, pero que tú, Señor, cuides de ellos, cuides del vehículo en que viajan, traigas con bien también de regreso, Señor. Prosperes ese viaje, que logren sus propósitos, que puedan estar con la familia, puedan volver con bien. Cuida sus vidas, Señor, cuida el vehículo en que van a viajar, usa conductor, Señor, de manera que pueda manejar con pericia, Señor, y puedan así regresar con bien. Y Padre, que puedan tener un buen tiempo. Bendícelos, guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Confiamos en ello. También aprovechamos, Señor, para poner en tus manos a nuestro hermano Hugo, Señor, quien se encuentra convaleciente, Señor, en enfermedad, Padre. Lo ponemos en tus manos para que tú le permitas levantarse pronto, para que él pueda sanar, Señor, y pronto esté también con nosotros. Bendícele. Y si alguno más, Señor, se encuentra enfermo, se encuentra delicado de salud, lo encomendamos a tu gracia, Señor, para que tú tomes control en su cuerpo, Señor, y tú proveas los medicamentos, traigas la sanidad, Señor. Pedimos también, Señor, que tú bendigas en este momento palabra, la enseñanza, Señor, que tu siervo solamente sea el instrumento, el medio por el cual tú hables a nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermano. Muchas gracias. Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2. Es muy común, hermanos, que y prediquemos lo que significa presentar a un bebé al Señor. Que la presentación de un niño es doctrina, llamamos un mandamiento a los creyentes. Sin embargo, hermanos, la presentación de un bebé al Señor, aunque no es ni un mandamiento, ni es algo, ni es doctrina bíblica, se encuentra en la palabra de Dios. Convertido más bien en una tradición. Un bebé cuando nace, hermanos, y presentarlo al Señor, dándoselo a Dios, una tradición, y creo que es una buena tradición cristiana. Son de esas tradiciones, hermanos, que debemos enseñar, debemos transmitir a los que vienen atrás para que no se pierdan en nuestras iglesias. Viviendo tiempos complicados para la familia, y hermanos, cosas así son buenas para enseñar en la iglesia, para que nuestros hijos lo vean también, y dedicarle al Señor a nuestros hijos, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, presentar a un niño, hermanos, básicamente es consagrarlo, dedicarlo a nuestro Dios. Esto significa que los padres que traen a sus bebés para presentarlos, hermanos, se están comprometiendo con Dios de la iglesia, a consagrar su hijo, a cuidar de él, a cuidar de su vida espiritual, preocupándose porque siempre crezca el conocimiento de la palabra de Dios. Que llegado el momento, ese bebé, esa bebé pueda ser salvo también, su niñez, su adolescencia, su juventud, adultez, permanecer, hermanos, en los caminos del Señor. Bien, es una buena tradición. Tradición, hermanos, que está convirtiendo en algo importante. Decía, aunque no es una doctrina, enseñado muy a menudo, pero sí es importante, hermanos. Hoy están con nosotros Jazmín y Emanuel, que traen a su bebé. Vamos a hacer al final de la presentación, de la predicación, perdón, vamos a hacer la presentación, pero quiero compartir rápidamente, hermanos, qué significa presentar a un bebé al Señor. Ese es el título del mensaje de esta tarde, de este mediodía. ¿Qué significa presentar un bebé, un niño, a nuestro Dios? Rápidamente, hermanos, por favor, a Génesis. Ahí su pasaje. Algunos están a lo mejor quejándose diciendo, bueno, ¿para qué me hace abrir la Biblia ahí? Que ahorita vamos a ir para allá. Ahí en Génesis, hermanos. 2. Te dice la Escritura.
Es Jehová Dios, hombre del polvo de la tierra, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó todas las cosas, hermanos. Creó todas las cosas de manera inmediata. Un proceso en el cual Dios fue creando de una manera perfecta, hermanos, todas las cosas. Y asimismo llegó el momento en donde Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y luego sopló en él, hermanos, sopló en su nariz, dice, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué vamos a este pasaje, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la presentación de un bebé al Señor? El presentar, hijo, hermanos, a Dios significa reconocer que Dios es el dador de la vida. Y al mismo tiempo le agradecemos, hermanos, el precioso regalo que se ha recibido en ese momento, ese hermoso bebé que tenemos en nuestras manos. Conocer sencillamente que Dios es de Él procede la vida, que Él es quien nos da la vida. Y vemos que cuando Dios forma al hombre, Dios sopla en él, hermanos, el aliento de vida. De Dios es de quien procede la vida. Porque en Él subsisten, hermanos, todas las cosas. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios, Jehová mata, quita la vida, hermanos, pero Jehová también es quien da la vida. Si estamos en una situación, hermanos, quizá en donde ya los médicos nos han dicho que no hay esperanza, la palabra final, hermanos, la tiene Dios. Mujeres han sobrevivido, hermanos, a enfermedades, cuando los médicos no veían esperanza. Llegar aquí experimentamos algo así cuando que había un matrimonio de donde nosotros veníamos, de Morelia, donde tenían a su hija internada, donde solamente le daban semanas de vida a esta niña porque tenía leucemia, cáncer en la sangre. Hermanos, sanó esa niña. Amén. También allá mismo en Morelia, Michoacán, nuestro amigo en aquel entonces, hermanos, en una crisis, enfermedad, que los médicos no sabían qué pasaba con él. Y estuvieron orando algunos hermanos ahí afuera del cuarto, hermanos, donde estaba internado el hospital, en el pasillo. La iglesia se juntó a orar, hermanos. Los médicos decían, ya no hay esperanza. Al familiar y le dijeron, familia, despídanse, pasen a despedirse de su familiar, porque en cualquier momento él se levantó de la cama. ¿Viene? Los hermanos, es cuando un bebé nace. ¿Verdad? El periodo de espera desde que se engendra ese bebé en el vientre de la madre hasta que se va desarrollando y llegado el momento, hermanos, cuando va a dar a luz. Algo maravilloso, precioso, hermanos, que la Biblia describe, ¿verdad? Dice que ahí, en lo oculto, entretejió Dios, hermanos, ese cuerpo. Se fue desarrollando cada uno de sus órganos y finalmente, hermanos, es algo que nosotros no podemos explicar, aunque lo sabemos ahora, porque tenemos el conocimiento por medio de la ciencia, por medio de la medicina, hermanos, pero no lo podemos entender. ¿Cómo es que se forma y cómo es que, hermanos, ese pequeño bebé va también identificándose tanto con el padre como con la madre? Dios es el que hace posible ese milagro de vida, porque Él es el que da la 33. Dice la escritura también de Dios, hermanos, Job, capítulo 33, por favor, versículo 34. Dice la escritura, hermanos, hermanos, por favor, dice Dios me hizo. Sabemos quién es Job, ¿verdad? Sabemos su situación, cómo él estaba pasando por una situación adversa muy difícil, muy complicada, a punto de morir porque estaba sufriendo. Pero él, hermanos, reconoce y dice, el Espíritu de Dios me hizo. Él me creó tal y como soy, y el soplo del Omnipotente me dio vida.
me dio la vida. Hermanos, Dios es la fuente de vida. Dios es quien procede toda la vida, hermanos. Y así podemos hallar a lo largo de la Escritura, hermanos, que Dios es quien nos da la vida, no nosotros mismos. Pensamos, hermanos, ni siquiera reconocemos que Dios precisamente es quien nos dio la vida y por lo tanto deberíamos no solamente estar agradecidos con Dios, sino estar, hermanos, siempre fieles a nuestro Dios porque Él es quien nos ha dado vida. Renegar de la vida y no entendemos, hermanos, el propósito de Dios. Pero Dios es de quien procede toda la vida. Por lo tanto, deberíamos, le decía, ser agradecidos. Porque este es un mandamiento ahí en Primera a Tesalonicenses, por favor, hermanos, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Este es un texto probablemente conocido, hermanos. 5, todos juntos, dice. Gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, hermanos. Si estamos agradecidos porque Dios nos dio vida, imagínense la gratitud que debemos experimentar al ver, hermanos, y tener en nuestros brazos vida de nuestra vida, hermanos, porque procede de nosotros mismos. Motivo para venir, hermanos, y reconocer que es Dios quien nos ha dado esa vida, hermanos, ese regalo, y agradecerle por ese regalo. Porque tenemos este mandamiento que nos dice, hermanos, dad gracias en todo, hermanos. Y esto, tener un bebé, hermanos, un nuevo miembro en nuestro hogar, es motivo de gran gratitud en nuestro corazón. Entonces, el presentar a un bebé al Señor es reconocer, hermanos, que Dios nos da la vida y agradecerle a Dios que Él nos ha dado este precioso regalo. En Efesios capítulo 5, dice también el versículo 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que la gratitud, hermanos, en nosotros es un mandamiento. Es algo que nosotros debe permanecer, un espíritu de gratitud, hermanos. Y siempre que tengamos la oportunidad de agradecerle a Dios, debemos hacerlo. Debemos manifestar nuestra gratitud públicamente a Dios. Y Pablo escribe, dando siempre gracias a Dios por todo. Y tener un bebé, hermanos, es la mayor alegría que uno puede experimentar. Así que venir y presentar a nuestro hijo, hermanos, es agradecer a Dios por ese precioso regalo que nos ha dado. Cuando nuestro Señor Jesucristo, regrese ahora a Lucas, por favor. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, dice la Escritura, hermanos, Lucas 2, versículo 21, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Cristo mismo, hermano, nuestro Señor, fue presentado, fue traído, hermanos, y dedicado en el templo al Señor. Para los judíos este era un mandamiento, hermanos, que procedía de allá de Éxodo. Y ahorita vamos a ir al pasaje, porque les decía en el principio, ¿qué significa presentar un bebé al Señor? Significa, hermanos, reconocer que Dios es el dador de la vida y estamos agradecidos por ese precioso regalo. En segundo lugar, hermanos, significa traer a nuestro hijo para dedicárselo a nuestro Dios. Dice ahí, dice el pasaje, cuando se cumplieron, versículo 22, los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor.
Vinieron para presentarlo, para dedicarlo, para entregárselo y ponerlo en las manos de Dios. Conforme dice ahí el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Ahora vamos al pasaje, porque este es una tradición cristiana, por supuesto. Tiene su origen aquí, precisamente en que nuestro Salvador fue también presentado en el templo. Pero eso, hermanos, procedía desde Éxodo capítulo 13. Vaya ahí a este pasaje. Éxodo, por favor. Capítulo 13, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 11. ¿Lo tienen? Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. El pueblo de Israel, hermanos, sale de la tierra de Egipto, donde habían estado y habían permanecido por 400 años. Donde ellos, hermanos, estaban sufriendo porque habían sido esclavizados y usados solamente como mano de obra. Ahora que han salido y que van camino a la tierra prometida, Dios está dando instrucciones. Y una de esas le dice ahí, cuando Jehová, tu Dios, te haya metido a la tierra prometida, a la tierra del cananeo, porque en ese tiempo estaba habitada por ellos. Dice ahí, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, todo aquel que nazca en tu familia va a ser traído y dedicado en el templo a tu Dios, porque ahí está tú reconociendo a quién le pertenecen. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que de Dios son nuestros hijos. De Dios son nuestros hijos. No son nuestros, pero nos ha dado ese privilegio de tenerlos, de criarlos, de poder educarlos, hermanos, poder abrazarlos mientras están pequeños, ¿verdad? Pues ya grandes ya no se dejan. Los abrazas, los besas, los amas, los quieres, los consientes, a veces de más. Pero, hermanos, ese es nuestro trabajo. Pero debemos estar siempre conscientes que son de Dios. Dios lo ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, tenemos que entregárselos. Tenemos que dedicárselos, hermanos. Por eso Dios le decía a través de Moisés al pueblo, cuando entres, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y dice, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te preguntare tu hijo. Ahora, esto tenía un propósito, y aquí el versículo 14 nos lo dice. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vienes al templo? Lo presentas y lo dedicas a tu Dios. Dice ahí, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, es una oportunidad para dar testimonio de tu fe. Es una oportunidad, hermanos, para que le enseñemos a nuestros hijos en quién confiamos, quién es nuestro Dios, quién tiene la prioridad en nuestra vida. Al traer a nuestro bebé, nuestros hijos más pequeños o más grandes, o los hijos de nuestros hermanos, tienen la oportunidad de ver esto, hermanos. Y ahí es nuestra oportunidad nosotros de enseñar en la Biblia, hermanos, la enseñanza hacia los hijos. Cada cosa que Dios mandaba al pueblo tenía propósito de enseñanza hacia ellos. Y vamos a ver un pasaje más adelante en Deuteronomio, hermanos, capítulo 6. El pueblo tenía que enseñarle a los niños en todo momento. Por eso la dedicación, hermanos, es un reconocimiento a Dios. De Él procede la vida. De Él ha venido este regalo precioso para dedicárselo a Él, a nuestro Dios. Ahora, regresamos a Lucas, hermanos, por favor, capítulo 2.
Lo hacemos, hermanos, hemos dicho, porque reconocemos que Dios nos da la vida, pero también, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo. Ya leímos el pasaje, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación, versículo 22, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle. José y María, hermanos, eran pobres, pero con toda la pobreza, hermanos, ellos vinieron porque sabían a quién le pertenecían. Sabían de quién venía ese precioso regalo. Sobre todo, sabían quién era Jesús, el Hijo de Dios. Así que yo creo que lo hicieron con gozo, hermanos, y con gusto. Vinieron al templo para presentar ante el Señor a ese pequeño y hermoso bebé. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y si Jesús, nuestro Señor y Salvador, fue presentado, hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos hacer eso con nuestros hijos? Al mismo tiempo, este es un compromiso. Un compromiso, hermanos, principalmente de los padres. Pero también, hermanos, es un compromiso en la iglesia. Porque también estamos incluidos nosotros. Vamos a otro pasaje, por favor, hermanos. A Proverbios 22. Porque, ¿qué significa presentar un bebé al Señor? Significa, hermanos, que al presentarlo, venimos para invocar la bendición de Dios sobre nosotros mismos como padres, a fin de ser sabios, hermanos, en la delicada tarea de ser papás. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Dice: cuando venimos con un bebé, hermanos, para presentarlo en la casa de Dios a nuestro Dios, venimos, hermanos, reconociendo que necesitamos la sabiduría. Necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios, porque educar, criar, hermanos, y educar a un bebé no es cualquier cosa. Es algo, hermanos, difícil. Se le requiere sabiduría, se requiere entendimiento, se requiere la ayuda de nuestro Dios, hermanos, para hacerlo. Tenemos ese pasaje que nos dice: instruye al niño en su camino. Instrúyelo en su camino, sí, pero ¿cuál camino? Necesito que Dios me enseñe cuál es el camino. Necesito que Dios me dé sabiduría para yo poder enseñarle, hermanos, para poder instruirlo de manera que aún cuando fuere viejo, dice la Escritura, no se aparte de ese camino. Él pueda permanecer, hermano, siendo jovencito, siendo adolescente, siendo un joven, un adulto, él siga en el mismo camino. Y esa tarea, hermanos, de enseñarle a ese niño en los años en que él absorbe, aprende, hermanos, y se fijan en él esos principios, hermanos, que le van a hacer permanecer toda su vida en ese camino. Yo necesito la ayuda de Dios. Por muy inteligente que yo pueda ser, hermanos, yo necesito la ayuda de Dios. Amén. Yo necesito que Dios me ayude. Porque a veces, hermanos, no podemos, y más cuando ellos van creciendo. Ellos se van desarrollando, van formando su carácter, van formando, hermanos, su personalidad. Y es difícil después influir en ellos. Por eso tenemos que hacerlo cuando son pequeños. Así que traer a un bebé, hermanos, es eso, solicitar, invocar la ayuda de Dios, hermanos, en esta delicada tarea de ser padres. Además, es invocar también la bendición de Dios, hermanos, sobre nosotros como padres. Pero al mismo tiempo, hermanos, la bendición y la protección, especialmente de nuestro bebé. La bendición y la protección de ellos, hermanos, especialmente cuando va a haber momentos en que quizá nuestros ojos no podrán estar con ellos para vigilarlos. Nuestros brazos no podrán estar a su alcance para evitar que se caigan y se lastimen. Quizá, hermanos, para evitar que nadie les pueda hacer daño mientras nosotros podamos impedirlo.
Así que tenemos que invocar la ayuda de Dios y la bendición y su protección sobre sus vidas. Traer a un bebé, hermanos, y presentarlo es eso, invocar la protección de Dios sobre ellos para que cuando tú y yo, como padres, no podamos estar cerca, no podamos estar con ellos, hermanos, Dios se encargue de su protección y de su cuidado. En Deuteronomio capítulo 6, vamos ahora sí a este pasaje, hermanos. Dice la Escritura, capítulo 6, versículos 3 en adelante, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego comienza ya con los mandamientos. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo primero, amarás al Señor tu Dios. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí la palabra de Dios. Una responsabilidad, hermano, seria en la vida de cada creyente. La repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Dice ahí, hermanos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y aun cuando te levantes. Es decir, en todo momento tienes la responsabilidad, hermanos, de enseñarle la palabra de Dios. Así que, ¿qué necesitamos? La ayuda de Dios. Porque a veces, hermanos, no podemos nosotros tener absoluto control de nuestro carácter y podemos fallarle a nuestros hijos. ¿Qué requiero? La ayuda de Dios, el control del Espíritu Santo. Entonces necesitamos invocar, hermanos, a Dios. También allá en Primera a Timoteo, por favor, hermanos. Dice la Escritura, en el capítulo 3, Segunda Timoteo, capítulo 3. Pablo escribe, hermanos, a Timoteo, quien está a cargo de la iglesia de Éfeso. Capítulo 3, dice en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, mire, Pablo le dice a Timoteo: persiste. ¿Pero en qué iba a persistir Timoteo? Le dice: en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Y luego le dice en el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Cuando estudiamos sobre la vida de Timoteo, hermanos, vemos un joven ejemplar. Vemos un joven, hermanos, de un testimonio tremendo. Cuando Pablo llega en su primer viaje, hermanos, aquí a esta región, hermanos, de Antioquía de Pisidia, Pablo no conoce a Timoteo, pero su testimonio impactó la vida de este joven. Cuando él regresa en el segundo viaje, hermanos, él escucha del testimonio, entonces lo conoce, lo toma consigo, se lo lleva, lo prepara y llega a ser un gran evangelista, hermanos, y un gran apoyo para el apóstol Pablo. Pero ¿por qué Timoteo tenía tal testimonio? Porque lo vemos aquí. Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, desde cuando eras un pequeño, dice, has conocido, has sabido las sagradas escrituras. Timoteo conocía la palabra de Dios, y cuando vamos a la Biblia y buscamos información sobre él, vemos que su madre y su abuela Eunice y Loida, hermanos, tuvieron gran impacto en la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque para ellas, hermanos, su preocupación fue transmitir la palabra de Dios. Como en Deuteronomio lo acabamos de leer, cuando ellos estaban en la casa, cuando iban por el camino, cuando se levantaran o cuando se acostaran, todo el tiempo tenían que enseñarle. Timoteo fue instruido, hermanos, en la palabra de Dios. Y ahora
lejos de su familia probablemente, en un lugar que él nunca soñó a lo mejor estar, en Éfeso, ante una iglesia, hermanos, que ya estaba amañada y que tenía problemas y que estaba enfrentando oposición, hermanos. Timoteo tenía que echar mano de esto. La única manera en que él podía permanecer y seguir adelante era echando mano de esto. Si Timoteo no hubiese sido instruido, hermanos, no estaría en ese lugar. ¿Qué más podríamos desear para nuestros hijos, hermanos? Sino que permanezcan en el camino del Señor. Y aun cuando fueren grandes, viejos, no se aparten de esos caminos, hermanos. Entonces llegará el momento, hermanos, en que como papás, miren, como papá nosotros quisiéramos estar todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Para que cuando son pequeños, nada, ni el aire siquiera, ¿verdad? Les dé. Cuando ya empiezan a crecer, ciertamente queremos que empiecen ellos a ser autosuficientes, que empiecen a ser independientes. Ya queremos que se vistan solos, ¿verdad? Que tiendan su cama, que se amarren los zapatos. Pero aún así, hermanos, estamos ahí al pendiente de ellos. Cuando se empiezan a desarrollar ya en la adolescencia, hermanos, aún así queremos seguir al pendiente de ellos. Cuando llegan a la juventud y empiezan ya a mirar al sexo opuesto, ¿verdad? Ya de repente el novio, la novia, ¿verdad? Todavía queremos seguir vigilándolos. Pero ¿sabe qué? Llega el momento en que no vamos a poder estar con ellos. Llega el momento en que no vamos a poder estar con ellos. Bueno, el traer un bebé y presentarlo es invocar la bendición de Dios sobre ellos y la protección de Dios para que cuando tú y yo faltemos o no podamos estar con ellos, Dios se haga cargo de ellos y Dios los cuide. Pero mientras, hermanos, esté en nuestras manos el cuidarlos, debemos nosotros preocuparnos por ellos, porque esa es nuestra responsabilidad. Dios lo ha puesto en nuestras manos para que le enseñemos su camino, sus palabras, su temor. Dios lo ha puesto en nuestras manos para que lo hagamos un hombre o una mujer de bien. Que le enseñemos, hermanos, que le demos educación, que le enseñemos a respetar a los demás, a las autoridades, que sea un creyente, pero también un ciudadano, hermanos, ejemplar en nuestro país. Y no importa si los demás no lo son, no tienen educación, son rebeldes. Nuestros hijos deben ser la diferencia, hermanos, en medio de un mundo lleno de maldad. Porque hoy vivimos, hermanos, los tiempos más difíciles, donde los niños ya no respetan a nadie, ni siquiera a sus propios padres. Nuestros hijos no pueden seguir siendo iguales, hermanos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñarles los principios bíblicos. Ellos tienen que ser diferentes, tienen que hacer la diferencia en medio, hermanos, de esta generación mala y perversa. Y presentar a un niño, hermanos, creo que es algo bueno en la iglesia. Es una tradición ciertamente, pero es una de las buenas tradiciones que los creyentes tenemos. Algo muy importante, hermano, es cuidar de nuestros hijos. Miren, hoy vivimos, podemos ver que muchas señoritas, muchas mujeres, sí quieren casarse, tener hijos, no los quieren cuidar. Ese es el detalle, ¿verdad? Por eso estamos viendo que cada vez menos se quieren casar, porque ya no quieren compromisos, ¿verdad? Porque tener un hijo, hermanos, realmente es trabajo. Es desvelo. Es ya sacrificar, hermanos, algunas cosas que te gustan. Es cansancio, hermanos, es trabajo. Es gastar dinero, ¿verdad? Ya aquello que te gustaba, que te compraba, ya no lo puedes hacer. Ahora hay que invertirlo ahí. Y ya no creas que va a regresar esa inversión. No regresa, no estés pensando eso. Pero hermanos, es trabajo. Entonces las señoritas se casan y ya no quieren trabajar, ¿verdad? Entonces tienen los hijos y los hijos por todos lados, todos sucios, todos descuidados.
Todos mal comidos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Hermanos, Dios nos ha puesto una gran responsabilidad en nuestras manos. Y dedicarlo al Señor, estamos reconociendo que Dios nos ha dado eso. Entonces tenemos nosotros que cuidarlos. Siempre estar al pendiente. Siempre, hermanos, no importa el cansancio, tenemos que hacerlo. A veces con enfermedad. A veces, hermanos, ya bien cansado, ¿verdad? Pero tú tienes que atender a tus hijos. Tienes que abstenerte de dormir porque están enfermos y hay que estar al pendiente y cuidándolos todo el tiempo. Eso es algo, hermanos, que tenemos que hacer. Porque si no, hermanos, nuestros hijos pueden sufrir. Vivimos, hermanos, en un mundo perverso y hoy más que nunca, tú tienes que responsabilizarte de tus hijos. Incluso aquí en la iglesia, hermano. Y aprovecho este comercial. Porque llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y creemos que la iglesia tiene responsabilidad de cuidar a mis hijos. Ahí están las maestras, ahí están los maestros, ¿verdad? A ver, córrele. Lo soltamos, ¿verdad? Les quitamos eso. No nos damos cuenta qué andan haciendo ahí atrás, ¿verdad? Porque los maestros tienen un tiempo determinado de trabajo, de cuidado. Ese tiempo nada más es cuando ellos van a estar al pendiente y ahí tú eres responsable de tus hijos. Y te gusta la plática, ¿verdad? Te gusta la conversación. No has visto al hermano, no has visto a la hermana, no has visto a tu amigo o amiga, ¿verdad? Desde una semana atrás, ¿verdad? No los has visto, quieres platicar. Sí, pero tienes que estar ahí, tienes que estar también allá. Tus hijos son la prioridad. Debes de prestarles siempre la mayor atención. Y aunque tú estés conversando con alguien, permíteme, mi hijo es primero. Así debe ser, hermano. Porque de otra manera lo descuidamos y nuestros hijos corren peligro. Aquí digo, están seguros, no pasa que se caigan y se lastimen algo, ¿verdad? Pero allá afuera, hermanos, el mundo te los destruye. El pecado te los destruye. Muchos hijos han sido destruidos. ¿De dónde estabas? Papá, ¿dónde estabas? Mamá, ¿dónde andabas? ¿En la novela? ¿En el chisme? Digo, cuando no puedes porque tienes que trabajar, pues se entiende, pero cuando no, por eso es bueno presentar un hijo, porque Dios se va a hacer cargo, hermanos, de cuidar a nuestros hijos si nosotros confiamos en Él, porque estamos reconociendo que Él es el dador de la vida. El regalo de la vida procede de Dios, hermanos. Se lo estamos entregando como Cristo fue entregado y presentado, hermanos. Y estamos invocando sobre nosotros y sobre nuestro Hijo la protección y la ayuda de nuestro Dios, hermanos. Es algo bueno que debemos entonces hacer. Regresamos ahí a Lucas, hermanos, para terminar en esta tarde. Cumplido los 8 días. Para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fue concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Hermanos, podemos ver muchos pasajes e incluso ejemplos en la Biblia. Pero lo más sencillo es, presentamos a nuestros hijos, porque nuestro Señor Jesucristo también fue presentado para entregárselo y dedicárselo a Dios. Pero al hacerlo, hacemos un compromiso con nuestro Dios y ante nuestra iglesia, de que nos vamos a preocupar por educarlo correctamente, por enseñarle la palabra, por ser ejemplo y modelo para nuestros hijos, para que llegado el momento ellos hagan lo mismo con sus. Así que, hermanos, este es el propósito. Esto es lo que significa presentar a un bebé al Señor. Vamos a orar.